Vamos a preparar, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra. Es algo hermoso, mis amados hermanos, porque me identificaba con la hermana. Todos tenemos un proceso en el cual vivimos, pero cada proceso que nosotros vivamos es para acercarnos al Señor, no para alejarnos. La palabra de Dios dice que para nosotros poder entender el llamado de Dios necesitamos morir primero. Y cuando nosotros morimos al viejo hombre, Dios comienza a hacer algo en nosotros, a hacer una transformación, como la hermana dice, ¿verdad? Estaba explicando, pero ella le pidió a Dios, no confió en su fuerza, no pudo decir ni negarse y decir no lo puedo hacer, pero ella puso su confianza en el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Dios da un mandato, mis amados hermanos, como se lo dijo a Marta. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El Señor tuvo que hacer una oración tan ferviente, mi amado hermano, para que todos escucharan y vieran lo que Dios podía hacer en ese día de resurrección. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros creamos, hermano. Yo ando mal de mi garganta también, mis amados hermanos. El día de ayer yo no podía ni hablar, pasé toda la noche tosiendo, pero yo le dije al Señor, Señor, yo sé que si es tu voluntad que yo hable la palabra, Dios mío, te pido que tomes control de mi garganta, mi amado hermano. En que sea, le digo al Señor, dame 15 minutos para poderla hablar, pero dame esa fortaleza. Le quiero explicar antes de entrar al tema, mis amados hermanos. Es un tema que la verdad a mí me ha tocado por lo personal mi corazón. Y yo leía esta palabra y me tocó. La verdad que me tocó, me impactó, no sé cómo decírselo, pero la verdad de las cosas, mis amados hermanos, que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Yo le puse al tema, le voy a decir el tema nomás y luego le quiero explicar algo más para que nosotros podamos entender de dónde es el principio que Dios quiere que nosotros estemos, ¿verdad? El tema va a ser consecuencias de no hacer su voluntad. Apunté algo, mis amados hermanos, mientras yo estaba queriendo sacar ese tema, puse acá y puse esto escrito. Es muy importante que sepamos el mensaje que nuestro Señor trae a nuestras vidas y poder comprender la sanidad interior. Una persona airada, herida, no puede dar lo que el Señor está diciendo, porque su interior está herido, está golpeado, enfermo. Y un cristiano herido no puede disfrutar la vida cristiana, no puede disfrutar el gozo de la salvación, no puede disfrutar la libertad en el Espíritu, como lo dice en Romanos. Yo apunté Romanos 14:17, vino a mí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Por tanto, nosotros como cristianos tenemos que creer, aunque estemos pasando dificultades, mi amado hermano. Vengamos en oración y luego venimos a la palabra, mis amados hermanos, para yo poderle dar el versículo. Quiero tratar la manera de ser muy breve, mis amados hermanos, ya que, como le digo, ando un poco dañado de mi garganta, pero la gloria sea para el Señor. Padre que estás en gloria, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta hermosa noche, Padre, honrando y glorificando tu santo nombre, Dios mío. Padre, te pido, Señor, que en mi corazón, Señor, sea dirigido por tu presencia, Padre, porque la boca habla, Señor, de la abundancia del corazón. Señor, queremos, Dios mío, recibir ahora, Padre, desde lo profundo, Señor, de tu palabra, Señor, hacia nuestros corazones, Dios mío. Señor, todo lo que se quiera levantar, Padre, creemos que tú lo atas, Padre, y lo echas fuera, Padre. Yo siempre he creído, Dios mío, que tu palabra, Señor, nos edifica, Padre. Tu palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo, Padre. Tu palabra dice, Dios mío, que hay una fidelidad, Dios mío, hay una certeza, Padre, hay una convicción, Padre, Dios mío eterno, que todo lo que creyéremos así será, Dios mío. Y en esta noche, Padre bendito, tú has puesto, Señor, este tema, Padre, es porque necesitamos ser cambiados.
Necesitamos cambiar de dirección, Dios mío. Necesitamos cambiar de pensamientos, Padre. Dios mío santo, en el nombre de Jesús, papá. No es el tiempo el que tengamos, Dios mío, sino es la relación que vivimos contigo, Padre. Dios mío, rompe cadenas, Dios mío. Sana corazones. Sana, Señor, esas heridas que han estado obstaculizando, Dios mío, el ver tu presencia, Padre. Porque no estamos aquí por coincidencia, Padre. Es porque tú nos has llamado, Dios mío, y nos has llamado a ser libres, Padre, para honrar y glorificar tu santo nombre. Tú buscas adoradores, Dios mío. Buscas, Señor, aquellos que te crean. Buscas aquellos, Dios mío, que una enfermedad no los hace desmayar. Buscas aquellos que no tiran la toalla, Dios mío. Buscas hombres de fe, hombres de esperanza, Dios mío. Así, Señor, como David, Padre, fue lanzado al pozo de los leones, Dios mío. Él creyó, guardó la esperanza, Dios mío. Mas tú lo liberaste, Padre. Mas enviaste el ángel de Jehová, Padre, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todo aquel que te teme, Padre. Y aquí estamos, Dios mío, presentes delante de ti, Dios mío. Gracias, bendito Dios. Toma el control, Señor. Yo te entrego en tus manos este momento, Padre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a venir, mis amados hermanos. Primero, es muy importante, hermano, conocer la voluntad de Dios. Jesús dijo en un momento que todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece en la relación con Él. Somos una relación en Él, mis amados hermanos. Porque en Marcos Él hizo que cuando lo llegaron a buscar, les dijo: aquellos los que cual dicen que son mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Debemos reconocer que Él nos ha llamado, ¿verdad? Quiero darle el inicio de este mensaje, mis amados hermanos. Venga conmigo en Salmo 48. Salmo 48, cuando ya lo tenga me dice un amén. Es muy importante saber para qué fuimos llamados y cómo tenemos que caminar. Salmo 48 dice, se lee su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Se puede tomar su asiento. Diga conmigo, hermano: el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en mi corazón. Todos sabemos, mis amados hermanos, que el gozo es la plenitud y la perfección. Y la perfección que agrada al Señor. Cuando nos encontramos en diversas situaciones, tenemos que reconocer que la voluntad de Dios es que nosotros confiemos en Él. Sabemos que vamos a correr riesgo. Dios lo sabe de antemano. Dios conoce su situación, su proceso. Él sabe los riesgos. Pero Dios sabe cuando nosotros caminamos en su presencia. Si queremos tener días agradables, mis amados hermanos, aseguremos de no ser nuestra propia voluntad, porque Dios está hablando que nos gocemos y nos alegremos. No hagamos nuestra propia voluntad. Asegurémonos de caminar según lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Dios nos ha dado un espíritu y Él nos guía. Por eso le decía al principio, es necesario que nosotros muramos para morir primero
para poder conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque si no morimos a nuestro viejo hombre, no podemos conocer la voluntad de Dios, porque estamos lejos de esa voluntad. No vamos a atender al llamado que Dios quiere para nuestras vidas. Debemos reconocer de parte de Dios que sí, hermanos, van a haber momentos, como se lo dije, momentos difíciles. Pero recordémonos que la palabra dice también, mis amados hermanos, que una decisión será respaldada por acción. Si usted y yo accionamos y creemos de lo que Dios está hablando, nos llevará a abrazar lo que Dios ha dicho de nosotros, porque Él ya lo estableció. El hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a garantizar no solo el éxito, sino el agradarle a Dios. Queremos éxito. La Biblia dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces sí, yo ya entendí que primeramente voy a depender de Dios y no de mis finanzas, no de mi trabajo, sino de Dios. Porque he entendido que tengo que ver primeramente el blanco, que es Cristo. Y allí yo me estoy enfocando en hacer la voluntad de Dios. Porque si yo me enfoco en las cosas de este mundo, entonces no estoy entendiendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Es necesario, mis amados hermanos, el vivir como Dios quiere. Es necesario perseguir la voluntad de Dios. Debemos entender que es lo que le agrada a Dios, es hacer su voluntad. Como nos dice el Salmo, se lo vuelvo a repetir: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Es necesario vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Le voy a hablar, mis amados hermanos, de una historia muy importante. Y le dije yo al Señor: Señor, yo espero que tu pueblo entienda lo que tú estás hablando y las consecuencias que nosotros podemos vivir al no hacer la voluntad de Dios. A veces podemos tener tiempos en el evangelio y hay cosas pequeñas en las cuales fallamos. Cuidado de nosotros, mis amados. Tenemos que tener el cuidado de nosotros mismos, porque los tiempos son malos. Y si el Señor viene y no nos encuentra haciendo la voluntad de Él, entonces podemos perder la promesa de Dios. Podemos cambiar el rumbo de nuestro destino, porque es necesario hacer la voluntad de Dios. La Biblia nos habla de una historia muy importante en Números, mis amados hermanos. Habla del gran hombre que hablaba con Dios. En Números 20 vamos a estar estudiando allí esa historia muy importante en la cual Dios hablaba con Moisés, y a través de Moisés se comunicaba al pueblo y qué es lo que tenían que hacer. Necesitamos ver, mis amados hermanos, quién era Moisés. Es el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el que fue elegido por Dios para libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. La Biblia dice en el versículo 20, habla, mis amados hermanos. Nomás le voy a dar la explicación y después vamos a entrar a los textos para que usted me entienda. Habla que los hijos de Israel ya tenían muchos años caminando por el desierto y estaban cerca de Canaán, estaban cerca de llegar a la tierra prometida, cuando de pronto dice la Biblia que les faltó agua. ¿Cuántos han leído esa historia, mis amados hermanos? Dice que les faltó agua. Dice la escritura que todo el pueblo se quejó contra Moisés y comenzaron a murmurar. Una de las cosas que a Dios no le agrada es la murmura. Por eso es necesario aprender a esperar en el Señor. La escritura sigue hablando, mis amados hermanos, que comenzaron, ¿verdad?, a rebelarse contra Moisés y Aarón.
Y comenzaron a reclamar y a decirle: para esto nos has traído al desierto, para dejarnos morir. Ya llevaban mucho tiempo su travesía, pero cuando les faltó el agua, ya decían que Dios los había llevado allí para dejarlos morir. Pero no ese es el propósito de Dios para el hombre. El propósito de Dios es siempre llevarnos hasta donde Él ha prometido. ¿Cuántas veces a nosotros, mis amados hermanos, las pruebas del presente nos hacen olvidar la benevolencia de nuestro Dios, de las cosas del pasado? Lo que hoy vivimos, tenemos que aprender, mis amados hermanos, a dejarlo en las manos de Dios. Tenemos que entender que cuando hemos sido llamados, tenemos que entender que vivimos en lo espiritual, porque Dios nos llama a vivir en el espíritu para poder tener esa confianza de quién y por quién hemos sido llamados. No nos olvidemos, mis amados hermanos, de lo que Dios hace en nuestras vidas, lo maravilloso que Él es en nosotros y de los milagros que Él ha hecho anteriormente. Y no podemos depender de un milagro, sino de la voluntad de Dios. Porque si nosotros aprendemos, mis amados hermanos, a depender de algo, perdemos el enfoque. Y Dios no quiere que perdamos el enfoque. Perdón. No permitamos que los procesos que no entendemos hoy de lo que estamos experimentando nos hagan olvidar de lo que nuestro Dios ha hecho. O por una falta de economía, o por una enfermedad, nos hagan olvidar de las promesas de nuestro Dios. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que aprendamos a creer a lo que el Señor nos ha mandado, porque Él nos ha dicho que le pidamos y vamos a recibir. Si Él nos ha llamado a hacer la voluntad de Él, mis amados hermanos, sepamos guardar la esperanza en Él. Porque si de alguna enfermedad se trata, el Señor dice en su palabra que Él es Jehová nuestro sanador. Yo no sé si usted recibe esa palabra. Jehová es nuestro sanador. Pero dice la Biblia que el pueblo se quejó y comenzó a murmurar con Moisés y a decirle: para esto nos trajiste aquí y dejarnos morir. Y dice la palabra de Dios que Moisés fue a Dios. Oiga bien, dice: y fue a Dios y entró en el tabernáculo y le preguntó a Dios qué iba a hacer. La Biblia dice que la gloria de Dios se presentó a Moisés en ese momento, mis amados hermanos. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 10 al 11, mis amados hermanos. Del 6 al 11, ¿qué dice la escritura para que le pueda entender un poco más? Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tus hermanos, y hablad a la peña. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora
rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Primer punto en ese versículo. Es muy importante observar la actitud de Moisés, diciendo: nosotros os haremos sacar agua de la peña. Observe el punto, mis amados hermanos, porque no es que Moisés lo va a hacer, sino porque todo viene de la voluntad de Dios. Sigamos el 11. Dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero el 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Gracias, hermano. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Gloria al Señor. Amado hermano, hay que hacer una observación muy importante, en la cual el error que había cometido el hombre de Dios, el que sabía, el que hablaba cara a cara con Dios, lo que la palabra de Dios nos enseña, nos hace pensar, y es necesario examinar el corazón, mis amados hermanos, porque el hombre de Dios recibe una instrucción muy importante, como nosotros mismos también recibimos instrucciones por medio de la palabra de Dios. Dios le dice: solo háblale a la peña. En el error donde Moisés, el primer error que Moisés cometió, mis amados hermanos, es que no le habló a la peña. Moisés no recibió la instrucción de Dios para hacer, no para hacer que le hablara, no para hacer lo contrario. Y esas son las actitudes que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tomamos decisiones que no debemos tomar. Por eso es necesario enfocarnos en la voluntad de Dios. Cuando Él está enfrente de la congregación, Él les dice: pueblo rebelde, miren, y toma la vara y hace lo que no se le mandó hacer, lo que Dios no le mandó hacer. Y golpeó la peña 2 veces. ¿Cómo lo hizo? En forma de enojo. Él golpeó 2 veces la peña. Dios no le mandó, no le dijo: golpéala. Dios le dijo: háblale a la peña. Tenemos que observar, mis amados hermanos, que Moisés no hizo la voluntad de Dios, sino que se enojó, se airó, y de su mismo enojo golpeó la peña frente al pueblo. Pero ya no era conforme a la voluntad de Dios, sino que lo hizo por su misma ira. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque el enemigo puede usar personas para que nosotros nos rebelemos contra Dios. No le podemos hacer el daño a la persona, pero sí nos hacemos daño nosotros mismos. Mientras el pueblo guardaba agua, oiga bien, para seguir en el desierto, no sé, yo me imagino, mis amados hermanos, la felicidad de ese pueblo, porque sí resultó lo que Moisés hizo, pero no conforme a la voluntad de Dios. Sí resultó, la peña dio agua y todos celebraban. Pero Dios no estaba tan contento, porque no era el acuerdo que Él había llegado con Moisés. Una de las cosas que yo he logrado entender en el Evangelio, mis amados hermanos, que Dios nunca jamás en su palabra ha hablado por sugerencia, sino por mandato.
Dios no te puede hablar por sugerencia. Si lo puedes hacer, Dios te da una orden. Y esa es la orden que Dios había dicho a Moisés: le hablarás a la peña. Dios no le dijo golpéala. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que aprendamos a escuchar la voz de Dios. Pero necesitamos morir primero para nosotros poder escuchar la voz de Dios. Como se lo dije al principio también, si nosotros, mis amados hermanos, no morimos primero, no vamos a escuchar. ¿Cómo yo puedo escuchar la voz de Dios? A veces las personas dicen, mis amados hermanos, ¿de qué manera yo puedo escuchar a Dios? ¿Acaso no es la palabra? Esta es la palabra, la que Dios la dejó inspirada por Él. Es el libro que no cambia. Es el libro que te revela. Es el libro que te dice en qué estás mal, si estás pecando. También es el libro que te perdona, que te habla del perdón también. Porque es una palabra revelada por el Padre. Porque la misericordia de Él ha sido grande para con nosotros. Él nos ha revelado su misericordia, mis amados hermanos. La Biblia dice que en tiempos antiguos fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero más Él envió a su Hijo. Y por eso Él quiere que nosotros muramos y conozcamos la voluntad de Él. El pueblo provocó a ir a Moisés. Lo enojó. La pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué un hombre? ¿Por qué un hombre que conocía de Dios, hablaba con Dios, pudo caer en el enojo, mis amados hermanos, en la rebeldía del pueblo, en la cual no supo obedecer lo que Dios le mandó a hacer? Dios le había dicho y le dijo, mis amados hermanos, estas palabras: porque un hombre, mis amados hermanos, que fue predestinado desde antes de sacar el pueblo de Israel, fue predestinado para llegar hasta donde Dios le había dicho, a la tierra que fluye leche y miel. Dios no quería que Moisés muriera en el desierto, pero por causa de una desobediencia, mis amados hermanos, por no hacer la voluntad de Dios, algo tan pequeño, mis amados hermanos, nos puede llevar a perder la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios le había prometido a Moisés: tú entrarás el pueblo, este pueblo, a la tierra prometida que fluye leche y miel. El plan de Dios, mis amados hermanos, quería que Moisés entrara con el pueblo, pero no recibió la orden que Dios le había dicho. Jamás era el plan de Dios que Moisés que muriera en el desierto, mis amados hermanos. Él quería llevarlo hasta la tierra prometida. Pero nosotros sí podemos cambiar, mis amados hermanos, los planes de Dios. Dios no cambia su destino. Dios no cambia lo que Él ha hablado. Pero somos nosotros los que muchas veces cambiamos el destino de nuestra vida por nuestras propias concupiscencias de lo que llegamos a hacer. El plan de Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es el mismo, es inmutable. Si no andamos de acuerdo como Él nos señaló y nos habló, entonces podemos perder lo que Dios nos ha prometido, mis amados hermanos. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. El pueblo hizo enojar a Moisés. No cambiemos el destino de nuestra vida, en la cual Dios ya lo tiene trazado, mis amados hermanos. Hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, y ese plan se tiene que cumplir.
creyéndole y esperando, guardando la esperanza en Él. Tenemos que confiar en Él, mis amados hermanos. Dios ha hecho algo establecido para nuestra vida. Una mala decisión puede llevarnos a vivir fuera de la plenitud, de la abundancia y de la perfecta voluntad de Dios. Por eso debemos literalmente ser espirituales, guardar lo que Dios nos ha dicho. Debemos pensar al tomar una decisión, pero no conforme a nuestra propia voluntad, sino a la de Dios. Debemos presentarla primero a Dios, mis amados hermanos, y esperar respuesta para ver si Dios está de acuerdo a lo que estamos haciendo. Le voy a hablar algo rapidito, lo que a mí me sucedió. Al yo, hermanos, poder obtener la casa que yo tengo, si yo tomaba una decisión apresurada, yo no iba a saber qué iba a hacer ya con mis pagos. Pero yo vine al Señor y me acuerdo que le clamé y le dije: Señor, si es tu voluntad que yo pueda obtener la casa, le dije yo, muéstramelo en sueño. Pero de una vez yo le dije: Señor, pero también necesito que me proveas el pago de esa casa. Yo no quiero tener a mi familia en aflicción, yo no quiero estar en desesperación, porque yo soy tu hijo, Señor. Yo te he creído y yo sé que tú me puedes mostrar, en el cual tú me puedes dar esa respuesta. Y no lo hago para vanagloriarme, sino lo hago para honrar y glorificar el nombre. Si tú le has creído a Dios, pídele, porque la Biblia dice que el que pide, recibe. Y si tú no pides, no vas a recibir, porque Él sabe de las cosas que tú tienes necesidades. Pero si tú caminas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te va a proveer. Mi sueldo, mis amados hermanos, en aquel tiempo, en el año 2019, mi sueldo era de $15. ¿Usted cree que yo podía pagar con un sueldo de $15, $1,300 al mes? Yo le dije, cuando fui a ver esa casa, mi amado hermano, yo le dije al Señor: Señor, yo no voy a poder pagar esto. Pero si el Señor ya me la había mostrado en sueño, era porque Él ya tenía control de mi situación. A las una semana o 2 semanas, mis amados hermanos, no me recuerdo exactamente, me mandan a llamar a la oficina. Y yo dije: me metí en problemas. Pero yo siempre orando y le decía: Señor, tú tienes el control, tú tienes el control, porque yo sé que yo confío en ti. Tú eres más grande que mis problemas, le dije. Y me subieron y me dijeron: siéntate, queremos hablar contigo. Y me dijo el jefe: mira, hemos visto tu capacidad, queremos valorizar lo que tú haces en la compañía. Y eso le dije: sí. Me dice: nos estás ahorrando mucho dinero en la compañía. ¿Y qué tiene que ver mi trabajo ya con lo que me está diciendo? Entonces me dijo: queremos pagarte mucho más. La pregunta que ninguna compañía yo creo que se la puede hacer. Y me dijo: ¿cuánto quieres ganar? No me dijo: te vamos a dar $1. Oiga bien, ¿cuánto quieres ganar? Déselas al Señor, si son para el Señor, mis amados hermanos, porque quien lo hace es Dios. Y le dije yo a él: tengo tantos años para la compañía, ¿cuánto cree usted que me puede dar y cree considerado que me valoriza mi trabajo? Estamos dispuestos a pagarte a 24 la hora, me dijo. De 14, $24. ¿Quién lo hizo? Solamente fue el Señor. Por eso hacer la voluntad de Dios vale la pena. Por eso el Señor siempre dice: esfuérzate, sé valiente y cree. Porque cuando somos valientes guardamos la esperanza, mis amados. Debemos tomar decisiones correctas.
Debemos presentarlas a Dios y esperar respuesta para ver si Dios está de acuerdo. Cuando Dios está de acuerdo, no hay nadie que se pueda intervenir en el plan de Dios, mis amados hermanos. Recordemos que la Biblia dice: por cuanto no me creíste, le dijo a Moisés. La pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué un hombre de Dios que hablaba con Dios no le creyó a Dios? ¿Qué quiere decir la palabra no creer? No tuvo la fe de que Dios podía hacer lo que le había mandado, sino que él en el enojo golpeó la peña, mis amados hermanos. El hombre que hablaba con Dios, póngase a pensar, un hombre que era cercano, el hombre que hablaba cara a cara con Dios. ¿Cuánto más nosotros, mis amados hermanos, que no hemos estado en esa magnitud, en esa grandeza de poder tener esa revelación como Moisés la tuvo, de hablar con Dios cara a cara, personalmente, cuando subía al monte, mis amados hermanos? Recordemos que un error Dios no lo va a soportar, mis amados hermanos. Una falla, mis amados hermanos. Por eso es necesario que nosotros vengamos a Él y le pongamos nuestras peticiones, nuestras decisiones, para que Él nos apruebe, para que en aquel día seamos aprobados por Dios, no por nosotros mismos. Por cuanto no me creíste, le dijo el Señor. ¿Cómo le mostramos a Dios que no le estamos creyendo? Cuando caminamos creyendo en nuestra propia voluntad, no le estamos creyendo a Dios. Cuando hacemos nuestras propias decisiones y no de la manera que Dios quiere. Moisés actuó de una manera que Dios no le había mandado. Por eso le dije que la palabra es un mandato que viene de Dios. No es una sugerencia, si lo puedes hacer, Moisés. No, Dios le dijo: háblale a la peña, y la peña dará agua, y le darás a toda la congregación y a los animales. Dios dijo esas palabras, pero Moisés hizo todo lo contrario, mis amados hermanos. Por eso es necesario que aprendamos a poner nuestra confianza y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. A Moisés le faltó la fe, mis amados hermanos, porque no le habló a la peña, no le creyó a Dios. El creerle a Dios es hacerlo a la manera de Dios. Pero si no le creemos, no lo estamos haciendo. El creer a Dios es tener una convicción de lo que Dios ha dicho. Sus principios son verdaderos, mis amados hermanos. A veces nos vamos a enfrentar a dificultades, pero nosotros tenemos que aprender y hacer firmes a lo que nuestro Dios nos ha dicho. No a lo que muchas veces el médico puede decir, a lo que nosotros tenemos. Mire, hermano, Dios es grande y maravilloso. Yo he podido ver la mano de Dios en mi vida, y no lo hablo porque yo quiera hablarlo, mi amado hermano. Dios me ha librado de enfermedades que yo he podido ver la gloria de Dios en mi vida, y es por eso que yo estoy aquí. Y esa es la razón que Dios quiere hoy en día, que nosotros aprendamos a depender de Él. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, yo fui al médico? Le decía a mi esposa: no, me siento mal. Yo fui muchas veces al médico, y el médico me decía: no tienes nada, no te encontramos nada. Que chequeo de sangre, que chequeo de aquí, que chequeo de otra cosa. Esto es espiritual, me decía mi esposa. ¿Y cómo se quita todo mal del diablo, mis amados? Orando. Y yo me metí en oración, y al siguiente día yo ya estaba glorificando al Señor y dándole gracias, porque Él había hecho la voluntad de Él en mi vida. Es por eso, mis amados hermanos, que tenemos que enfocarnos en la fe. La fe es la que nos va a introducir en todas las dimensiones de lo que Dios tenga preparado para nosotros. Si podemos ver esta historia, mis amados hermanos, podemos ver puntos en los cuales ha habido el milagro. Sí, ocurrió el milagro. El pueblo vio lo que
lo que sucedió en la peña. Vio el pueblo, le dieron agua a los animales. Sí, podemos ver que sí funcionó lo que Moisés hizo. Funcionó, mis amados hermanos. Yo podía entender y comprender. Sí, claro, sí sucedió. Dio agua a la peña. ¿Qué pasó entonces? Y a la vez el Señor me decía, pero no hizo mi voluntad. No hizo como Dios le mandó. Sí, correcto, funcionó. Aparentemente, mis amados hermanos, muchas veces en la vida creemos que hacemos las cosas correctas, pero no pensamos si Dios está de acuerdo en lo que hemos hecho. Por eso es necesario que nosotros consultemos a nuestro Dios primeramente para poder tener la victoria en nuestra vida, mis amados hermanos. Todos se alegraron, toda la congregación, que así habían podido tener el resultado, porque ellos esperaban saciar su sed, porque estaban muriendo, desfalleciendo, estaban alegres. Pero el único que no estaba contento era Dios, porque no habían hecho la voluntad de Él. Y eso es lo que tenemos que nosotros ver en nuestra vida. Tenemos que estar seguros cómo caminamos. Es necesario que estemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que saber, mis amados hermanos, en las decisiones que nosotros tomamos, consultar siempre a Dios. Lo que yo pude observar, mis amados hermanos, en esta enseñanza, lo digo enseñanza porque yo aprendí. Lo glorioso no era que la peña diera agua. No, lo glorioso era que se hiciera la voluntad de Dios. Porque si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos mal. Por eso es necesario, mis amados hermanos, que nosotros siempre vayamos al Señor. Dios nos hace el llamado a que no seamos egoístas con nosotros mismos, porque a veces tomamos decisiones equivocadas y después no hallamos ni qué hacer. Amado hermano, como cristianos tomamos decisiones muy apresuradas y después le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. A veces Dios no nos va a responder de una manera rápida porque nosotros, mis amados hermanos, tomamos una decisión incorrecta. Un hermano hace poco me decía, hermano, estoy hasta aquí, agarré una casa a crédito, ya no hay qué hacer, me la quieren quitar, me la quieren embargar, tuve unos atrasos con los pagos, hermano, me dice, ya no hay qué hacer. Y yo le daba aliento con la palabra. Es un hermano de El Salvador, mis amados hermanos. ¿Cómo yo puedo ver la diferencia? Que sí tenemos que buscar a Dios primero y consultarlo. Dios me lo mostró a mí, pero el hermano tomó la decisión de hacerlo rápidamente y poder estar en una casa, pero no le consultó a Dios. Y él me dijo, hermano, en realidad yo tuve un gran error. Y de eso se trata este mensaje. Cada decisión que nosotros tomemos, vayamos primero a Dios, mis amados hermanos, para que nosotros podamos tener éxito en Él, no en nuestra propia fuerza, mis amados hermanos. Recordemos que Él es y será siempre el que nos va a ayudar. Vivir según su voluntad es algo real, realmente. El llamado de Dios es la realidad, vivir según la voluntad. La Biblia dice bien claro, mis amados hermanos, que Dios llama para que hagamos la voluntad de Él. Este es el tiempo, mis amados hermanos, donde nosotros tenemos que enfocarnos hacia la voluntad de Él y tomar nuestra propia decisión de estar convencidos que en Él lo podemos. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, que en Él nos fortalecemos. Por eso dijo el salmista David, mis amados hermanos, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio
de mi corazón. Porque independientemente, mis amados hermanos, en situaciones que nosotros nos encontremos, tenemos que gozarnos en las pruebas, porque el resultado lo esperamos del Señor, porque paciente estamos esperando en Él, porque hemos creído en que la voluntad de Dios un día llegará. Y eso es lo que nos trata de hablar el Señor en este mensaje, mis amados hermanos. Tenemos un ejemplo muy grande que la Biblia nos habla, que el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino con una convicción de hacer la voluntad del Padre. Él venía a cumplir la voluntad del Padre, y de esas personas Dios anda buscando hoy en día que hagan la voluntad del Padre, que no dependan de sí mismos, sino que dependan de la voluntad del Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, que hizo la tierra, ese Dios vivo, ese Dios que te respalda. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. Dios llegará a su tiempo. No es cuando nosotros queremos, sino cuando Dios decide. Si tú guardas la esperanza en Él, Dios lo va a hacer. No dependamos de un resultado, mis amados hermanos. Dependamos de Él. Porque todo pasa en la tierra. El cielo y la tierra pasará, dice su palabra, pero más lo de Él se cumplirá. Otra historia, mis amados hermanos, en el rey Saúl nosotros podemos observar. Por eso es importante, mis amados hermanos, que leamos la Escritura, porque si no leemos la Escritura, mis amados hermanos, no vamos a entender el propósito de Dios. Por eso yo te dije desde el principio que si nosotros morimos a nosotros mismos, comenzamos a enfocarnos, a depender de Él y no de nosotros mismos, porque nuestra carne a la verdad nada quiere con el Espíritu. A la verdad el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne no se dispone. El rey Saúl tomó una decisión, Dios le dio una orden también, mis amados hermanos. Tenemos el ejemplo más claro en la Biblia, que bien Dios habla de la historia de Saúl. Solamente le voy a explicar. Se rebeló, tuvo consecuencias. Dios lo escogió, sí, Dios lo escogió a Saúl, lo puso como rey del pueblo de Israel para dirigirlo. Pero el orgullo le ganó a Saúl. Pensó que sabía más lo que él hacía que lo que Dios le había dicho que hacer. La Biblia dice bien claro, mis amados hermanos, que el Señor le dio una orden específica que Él quería que hiciera con el pueblo. Porque había un pueblo, mis amados hermanos, a donde Él lo mandó a pelear esa batalla. Pero Él no hizo lo que Dios le mandó. Dios le mandó que tenía que ir y atacar y matar a todo el pueblo, que no tenía que llevarse nada. Pero él reemplazó por sus propias ideas en vez de seguir la dirección de Dios. Dios le dio una orden de destruir el campamento enemigo. Saúl tomó la decisión, dice, de quedarse con lo mejor de los animales. La Biblia dice que en lugar de matar al malvado rey Acab, como Dios había ordenado, Saúl lo trajo de vuelta como prisionero. Ambos actos fueron una rebelión contra Dios, porque Saúl tomó los animales de aquel campamento, los animales más gordos, y se llevó al rey y lo tuvo con vida. Pero para Dios no era esa la voluntad, sino que Dios quería que destruyera aquel campamento. ¿Cuál fue la orden de Dios? Que destruyera aquel campamento enemigo.
Pero Saúl no tomó esa decisión, él tomó la suya propia. Y allí, mis amados hermanos, es donde nosotros fallamos, cuando tomamos decisiones propias al no hacer la voluntad de Dios. Por eso hay veces decimos: ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? No tenemos derecho de reclamarle hay veces a Dios, porque nuestras propias concupiscencias, mis amados hermanos, son las que nos hacen caer y nos alejamos de la voluntad de Dios. Dios ha querido desde el principio, desde la fundación del mundo, ha querido lo bueno para el hombre, pero el hombre siempre ha huido de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios ha buscado al hombre para perdonarle. Pero un error, mis amados hermanos, nos puede llevar a perder la oportunidad que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. El Señor Jesús tuvo la convicción de venir a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Fue doloroso, pero Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y por eso es que nosotros hoy en día, mis amados hermanos, ¿cuál es este mensaje? Es que aprendas a depender de Dios. Aunque estés en aflicción, aprende a depender de Dios. Aunque te encuentres en una enfermedad, aprende a depender de Dios. Yo no sé tú, mi hermano, yo no sé si cuántos han visto un milagro en su vida. Muchas veces, amados hermanos, muchos no hemos visto lo grande de Dios. Pero créame, hermano, créame que Dios es un Dios de milagros. Dios te ha llamado para grandes cosas. Dios no quiere que vivas en la miseria. Dios te ha llamado para grandes cosas. Y esto es el mensaje, mis amados hermanos, que nosotros tengamos gozo, que tengamos paz, porque eso es lo que Dios nos ha llamado a tener, mis amados hermanos. Porque esas son las cosas que quiere Dios que vivamos en el Espíritu: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, de estar seguro por quién hemos sido llamados. Una de las cosas, sí, yo digo, amado hermano, viene un día donde estaremos ante el trono del Señor y hemos de dar cuentas delante de Dios. Ese día no van a importar los títulos de las personas. No va a importar, mis amados hermanos, qué tanta la riqueza que tienes en la tierra. No va a importar tu cultura, de dónde vienes, quién eres, si eres el grandón en la tierra. No va a importar eso. Ese día solo va a importar la relación que tú tuviste con Dios en la tierra. Si le obedeciste, si cumpliste el mandato que Él te dio desde el principio que te llamó. Porque Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó para anunciar el evangelio. Dios te llamó para que le creas, porque en Él todas las cosas son posibles. Por eso, mi amado hermano, hoy te digo: ven a Él. Si aún has cometido decisiones que a Dios no le han agradado, ponte a cuentas con Dios, porque Él dice Él dice en su palabra que tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros allá en el reino de los cielos, porque Él dijo que nunca nos dejaría solo. Y es por eso que es necesario hacer la voluntad de Dios, mis amados hermanos. No desobedezcamos, mis amados hermanos, como Moisés actuó en su enojo, mis amados hermanos. Correcto, la peña dio agua cuando Moisés la golpeó, pero Dios le dijo: háblale a la peña, no que la golpeara. Amada iglesia de Dios, Dios nos ha llamado con principios de sabiduría, porque Él es el dueño de la sabiduría. Si en algo no entendemos, dice que la pidamos a nuestro Dios, mis amados hermanos. Es por eso, mis amados hermanos, que estamos aquí bajo el propósito de Dios, para aprender sobre la palabra de Dios, para tener
tener el conocimiento que Dios quiere que tengamos y que conozcamos en nuestro diario vivir, mis amados hermanos. La Biblia es muy clara, mis amados hermanos, que no vivimos porque no estamos aquí porque nosotros creemos, no porque seamos buenos, sino porque Dios nos ha llamado con su gran misericordia, mis amados hermanos. Aprendamos a obedecer, aprendamos, mis amados hermanos, a poder ser dirigidos, a depender de nuestro Dios, porque esta palabra, mis amados hermanos, no cambia, será la misma, mis amados hermanos. Muchos la han querido quitar, pero Dios sigue proponiendo el plan, y el plan de Dios nadie lo va a detener. Satanás ha querido destruir el plan de Dios desde el principio del mundo, porque quiso destruir al hombre, engañando al hombre, pero más Dios siempre intercedió por el hombre, y hasta el día de hoy ha sido marcado. Dios ha sido siempre el que intercede, el que lava con la sangre de Cristo a cada uno de aquellos que llegan a los pies del Señor. Para eso hemos sido llamados. No dependa de aquella situación difícil, depende de Dios. Depende de Dios, mis amados hermanos. Yo le dije al Señor: Señor, yo no voy a poder hablar, Dios mío, yo no voy a poder hablar, pero en que sea 15 minutos, pero Dios me ha permitido hablar no sé cuánto tiempo, pero la gloria es para el Señor, mis amados hermanos. El mensaje, mis amados, que yo te quiero hablar este día, y que Dios te ha hablado también, es que hagas la voluntad de Dios. Toma decisiones de la mano de nuestro Dios, no importando lo que sea, mis amados hermanos. Con esto he podido honrar el nombre de nuestro Señor, y Él ha hablado a mi vida. Yo no sé a la suya, pero sí ha hablado a mi vida, mi amado hermano, y esto me ha impactado. Dese la más fuerte si son para el Señor, mis amados hermanos. Vengamos en palabras de oración. Vamos a agradecer a nuestro Dios para que Él nos siga ayudando a poder confiar en y guardar la esperanza, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque nos has permitido, Padre, poder analizar, Dios mío, y saber, Dios mío santo, que tenemos que entender, Dios mío, la orden que viene directamente de ti, Padre. Tu palabra, Señor, ha sido fiel, Dios mío. Tu palabra ha sido clara, Dios mío, que hay mandatos que debemos cumplirlos, Padre, y son establecidos, Señor, por tu presencia, Padre, no porque vengan del hombre, Dios mío, porque no buscamos la aprobación del hombre, sino tu aprobación, Padre. Si yo tengo tu aprobación, Padre, lo tengo todo, Dios mío santo, porque no es, Dios mío santo, que yo agrade al hombre, sino agradarte a ti, Padre. Dios mío, llena el corazón, Padre, llénanos de sabiduría, llénanos de conocimiento, Padre. Agradecidos, Señor, estamos, Padre, por esta palabra que me has dado, Dios mío, porque has impactado mi corazón, Dios mío santo, que debo de hacer tu voluntad, Dios mío. Ayúdame, Señor, a ser un siervo esforzado, Padre, un siervo que crea cada día, papá, que tú lo puedes hacer. Por eso tu palabra dice, Dios mío, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y nada, Dios mío, me apartará de tu presencia, Padre, aunque vengan vientos, Padre, porque los vientos fuertes, Dios mío, nos acercan más, Padre, porque cada proceso nos acerca más, Dios mío. Padre santo, tú le dijiste a Pedro, tu palabra dice que tú le dijiste a Pedro: sal de la barca, pero tú, Señor, soplaste con viento fuerte, pero más Pedro no desenfocó, Dios mío, la mirada en ti, a pesar que se hundía, siempre dijo: sálvame, maestro, Padre. Así queremos, Dios mío, sálvanos, Padre, de toda situación, de todo lo que el enemigo nos quiere engañar, papá, en el nombre de Jesús, papá. La gloria sea para ti, mi Rey. Gracias, bendito Dios. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.